¿Qué tal amigos, amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a la memoria histórica de nuestro país. En esta ocasión hablaremos del 17 de julio de 1980. Para hablar de ese tema, nos vamos a remontar un poquito a culminado la Guerra del Chaco. Producto de eso emergen nuevos partidos políticos como el Partido Obrero Revolucionario, el Partido de Izquierda Revolucionaria, el Falange Socialista Boliviana, Razón de Patria, entre otros partidos que deciden traer propuestas, una emergencia popular para poder salvar a Bolivia debido a que habíamos perdido el último de los territorios que aún nos quedaba, como consuelo, se podría decir, que a lo largo de 1936 a 1952 del partido más popular, que era el Movimiento Nacionalista Revolucionario, logra traer o captar o ser popular en ese entonces ante las masas sociales de nuestro país. Campesinos, mineros, indígenas, que van a apostar por esta nueva ideología, van a meter las manos al fuego, se podría decir, por un cambio en nuestro país. Y es así que llega la Revolución Nacional, protagonizada por los campesinos, por los mineros, por los obreros que conjuntamente con el MNR luchan para devolver el poder al pueblo. Y en ese contexto ingresa al poder desde el 52 hasta el 64 el nacionalismo revolucionario. Ideas interesantes que se han propuesto, que se han dado, como la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal, el nuevo código de educación y entre otras propuestas que parecían curar las heridas que habíamos tenido en el pasado. Pero es así que ya en el tercer gobierno de Víctor Paz se produce un cruento golpe de Estado protagonizado por el mismo vicepresidente que lo acompañaba, el general René Barrientos Ortuño, y el comandante en Fuerzas Armadas, el general Alfredo Obando Candia. Mismo que estos, siendo su camarada, siendo parientes, ¿no?, derrocan a Víctor Paz. E inicia una serie, ¿no?, de dictaduras militares en nuestro país. No solamente era nuestro contexto, sino también el contexto latinoamericano. Entonces, iniciado estos gobiernos de la revolución, Barrientos, Obando, desatan una serie de golpes de estados con el gobierno de Torres, Miranda. Está también ahí el triunvirato más corto de la historia, Hugo Banzer Suárez, del 71 al 78, y bastantes triunviratos que han generado una especie de caos en nuestro país, una anarquía total, que lamentablemente ha repercutido en el medio nacional y en el medio internacional. Nuestro país estaba en un caos. En menos del 64 hasta el 80, en esos años habíamos tenido ya casi 16 presidentes, una inestabilidad política militar que era para los medios internacionales, para los medios locales, ya era una situación caótica. Y es así que se produce este golpe de Estado, que enseguida vamos a dar el relato correspondiente.
El 29 de junio se llevaron a cabo las elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidente del país. Por eso que yo advertí que, bueno, los cambios se produjeron y La señora estuve Gayler mucho cumplió más su contenta palabra, de ser presidir unas elecciones diputada limpias por La que Paz, ganó porque siempre nítidamente Hernán Siles Suazo de la Unidad Democrática y Popular, entonces acompañado por Jaime Paz Zamora como candidato vicepresidencial. El 38.7% de los votos marcaba una nítida diferencia con el seguidor más inmediato, el doctor Víctor Paz Estensoro del MNR, que obtuvo solo el 20% de los votos. El tercer lugar fue ocupado por el general Hugo Banzer Suárez de ADN con el 16.8%. Y un cuarto lugar, realmente significativo, por el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que obtuvo casi el 9% de los sufragios nacionales. Faltaban apenas 18 días para su inmolación. El proceso político había llegado a un punto de no retorno. La cúpula golpista no estaba dispuesta, por supuesto, a aceptar el triunfo de Hernán Siles y menos a entregarle la presidencia. De ese modo, llega el fatídico 17 de julio. Es así que ha llegado el día fatídico del 17 de julio de 1980, y eran eso de las 5 de la mañana. Hay una sonada militar allá en Trinidad, eh, protagonizada por un levantamiento subversivo por el coronel Francisco Monroy, que realiza la primera proclama, exigiendo que se anulen las elecciones de junio, exigiendo la renuncia de la presidenta Lidia Gayler Tejada y exigiendo que se conforme una junta militar. El alto mando militar ya estaba decidido. Es así que de inmediato la Central Obrera Boliviana, el CONADE, en defensa de la democracia, eh, tienen sus primeras reacciones. Una reunión prevista para las 11 de la mañana aproximadamente, donde líderes políticos, líderes sindicales se reúnen para analizar la situación y poder sobrellevar, al margen que ya ellos habían organizado ya, ¿no?, los puntos de bloqueos, cierre de caminos, una huelga indefinida general. Entonces ya estaba listo la contraofensiva contra estos golpistas que intentaban interrumpir el proceso democrático. Ya al promediar casi al mediodía es asaltada la COP, más de 50 paramilitares, 30 de ellos estaban dentro del edificio donde se reunía la COP, y los demás estaban alrededor vigilando que vinieron dos ambulancias, un jeep, paramilitares que asaltaron, y lamentablemente hubo muertos, líderes sindicales que han muerto, algunos heridos. Todos ellos eran, eran desfilaban sus manos en la nuca, algunos se los llevaron en las ambulancias, a otros en camiones del ejército, donde su destino era incierto. Ante toda esta situación, ya a eso de las 3 de la tarde, 5 de la tarde, el alto mando militar decide realizar un facsímil exigiendo la renuncia de la presidenta Lidia Gayler Tejada, a pesar que ella había intentado, había llamado al general en ese entonces, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, Armando Reyes Villa, en el cual quería tratar, ¿no?, de negociar esta situación, ya que estaban reunidos con el candidato Hernán Siles Suazo, Antonio Araníbar, que uno de estos era el virtual ganador, ¿no?, de las elecciones de junio de 1980. Walter Guevara Arce, que era el presidente del Congreso, también, que llamó de emergencia para poder subsanar, ¿no?, este intento golpista, pero al final no se dio. Ya a las 7 de la noche de este 17 de julio de 1980, en mano propia,
el general Armando Reyes Villa y uno de los golpistas que llevan la carta de renuncia de la presidenta y la obligan a firmar. En medio de sollozos, en medio de lágrimas, la presidenta firma esta carta. Y aquí escuchamos su relato. Una llamada telefónica, más o menos cerca a las 6, 7 de la noche, donde textualmente me decían: señora Gayler, están llevando su renuncia por instrucciones del general Luis García Meza para que la firme. Ese día fatídico ha cobrado vidas de grandes políticos y líderes sindicales. Marcelo Quiroga Santa Cruz, dirigentes mineros, Carlos Flores, entre otros que murieron por defender la democracia. Es así que después que van a la residencia presidencial, obligan a la señora Lidia Gayler a firmar su carta de renuncia, que estaba en ese momento en reunión con sus ministros. Todos ellos son sacados a patadas. Algunos de ellos los van a llevar en los camiones del ejército, a otros en las ambulancias, otros los van a llevar a torturar. Y la señora presidenta, que lamentable, humillada, y recibe instrucciones directas que firme su renuncia. Y la firmó. Y en ese mismo instante, cuando los golpistas se enteran que firman la renuncia, inmediatamente se van al cuartel de Miraflores, allá en La Paz, para conformar una junta militar. Ustedes dirán, ¿quiénes son estos comandantes? Es el general de división Luis Arturo García Meza Tejada, es el general de la Fuerza Aérea Boliviana Waldo Bernal Pereira, el contraalmirante Ramiro Terrazas. Se conforma esta junta militar y 2 horas después, a eso de las 9 de la noche, ya dictan su primer decreto, estado de sitio y toque de queda al mismo tiempo, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que era el 18 de julio. Esta medida se hizo conocer por todos los medios de comunicación, las radios mineras, que al día siguiente, ese va a ser el próximo capítulo que vamos a ver, hicieron una resistencia. Y por último, se escucha en las radioemisoras para que la gente pueda dormir tranquilamente, porque habían estado algunos tal vez después, ¿no?, de las fiestas cívicas del aniversario de La Paz, que habían festejado con mucho denuedo, pero que no se esperaban que al día siguiente la sonada iba a ser terrible y el epicentro principal iba a ser la ciudad de La Paz. Es por eso que se emite en las radioemisoras, como les manifestaba, que al día siguiente era una orden directa de la Junta de Comandantes. Todas las labores educativas, las actividades que tenían que realizar, las actividades rutinarias de toda la población quedan suspendidas en apoyo ¿a qué? Al gobierno de reconstrucción nacional. No lo digo yo. Aquí hay un documento también que lo he rescatado. Ahí están. Documentos fundamentales para la reconstrucción nacional. Aquí está también la carta de la presidenta Lidia Gayler, su renuncia, y está la manifestación de la Junta de Comandantes. Algunos camaradas militares y solamente la población se ha enterado por
los medios de comunicación que se conformó una junta de comandantes, o llamado también triunvirato. Vamos a continuar el día de mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el 18 de julio? ¿Quién de los tres sería el hombre que asumiría al mando de la nación? ¿García Meza, Waldo Bernal o Ramiro Terrazas? Hasta la próxima.